Hola con todos, bienvenidos a esta segunda sesión del curso. ¿Sí? Bien, vamos a continuar con lo que hemos quedado ayer. Y entonces estamos haciendo la parte de anillos. Vamos a continuar con esto. Ya bien. Con la única diferencia, sí, que a partir del día de hoy, sí, vamos a asumir, entonces, a partir de ahora, vamos a suponer que todos los anillos son conmutativos. Entonces, eso vamos a suponer a partir de ahora. Bueno, alguien se va a quejar y a decir, ¿pero por qué? Si vimos un montón de ejemplos de anillos no conmutativos. Sí, bueno. En general, la teoría de anillos no conmutativos es considerablemente más complicada que la de anillos conmutativos. ¿Sí? Si alguien está interesado en estudiar anillos no conmutativos, ¿sí? Les recomiendo un libro de T.Y. Lam, que se llama A First Course in Non-Commutative Rings. Sí, con la única desventaja de que este libro no empieza desde lo básico, ¿sí? O sea, el libro asume que ya tienen experiencia con anillos conmutativos por lo menos, ¿sí? Y con teoría de módulos básica por lo menos, ¿sí? Entonces, pero si alguien está interesado en la parte no conmutativa, les recomiendo eso de aquí. La verdad es que la teoría de anillos no conmutativos es considerablemente y bastante considerablemente más complicada que la de anillos conmutativos. Y como este es un curso introductorio, nos vamos a restringir a anillos conmutativos, ¿sí? Por ahora, no vamos a suponer que tienen unidad, por ahora, ¿sí? No asumiremos que tienen unidad. ¿Sí? Pero solo por ahora. En un momento ya vamos a suponer también que todos van a tener unidad, o sea que tienen uno. Que hay un neutro para la multiplicación. Bien, entonces voy a recapitular un poco lo que hicimos ayer, especialmente la noción de ideal. ¿Sí? Entonces recordemos lo que era un ideal. Entonces sea A un anillo. Recuerden que desde ahora van a ser conmutativos, entonces yo no voy a decir la palabra conmutativo, pero ustedes tienen que pensar que van a ser conmutativos. ¿Sí? Tienen que tenerlo en mente que siempre van a ser conmutativos a partir de ahora. Por si acaso, por ahora voy a poner la palabra conmutativo entre paréntesis. Entonces, solo es un recuerdo, ¿no? Y su conjunto de A es ideal. Y es subgrupo de A con la suma. Recuerden que esto con la suma era un grupo abeliano. ¿Sí? Y cumple la siguiente propiedad. Ahora, como es conmutativo, ya me importa en qué lado multipliquemos, ¿no? Entonces, y para todo X que pertenece a Y y para todo Y que pertenece a A, se tiene que X por Y pertenece a Y, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Ustedes multiplican cualquier elemento de Y por cualquier elemento de A y eso les da un elemento de Y. Es decir, como que de alguna forma Y absorbe al anillo. ¿Sí? O sea, cualquier elemento del anillo que se tope con un elemento de Y se queda dentro de Y. ¿Sí? Ya, esto es un recuerdo, lo que hicimos ayer. Aquí ya no hablo de ideal izquierdo ni ideal derecho porque es conmutativo, ¿no? Entonces ya no hace falta hacer esas distinciones. Bien. Habíamos visto operaciones entre ideales, voy a igual a recapitularlo, ¿sí? Entonces habíamos visto primero que nada la intersección. ¿Sí? Entonces, si tenemos una familia IJ de ideales, entonces su intersección es un ideal. Eso lo probamos ayer. Habíamos visto lo que es la generación de ideales. Eso es un caso particular de la intersección, es decir, si tienen S, un subconjunto de A, con A anillo, entonces habíamos denotado al ideal generado por S. Igual aquí no hace falta hablar de ideal derecho ni ideal izquierdo, porque estamos en el caso conmutativo de ahora en adelante. Es la intersección de todos los I, tales que I subconjunto de A es ideal, y tal que S contiene ahí. La intersección de todos los ideales se contienen ahí.
Aquí me quiero detener un momento. ¿Sí? Ya, en el caso conmutativo es bien fácil describir este ideal generado. ¿Sí? Entonces, vamos a describir ahora, en el caso conmutativo este ideal. En el caso no conmutativo es un poquito nada más complicado describir este ideal. Vamos a describir el ideal generado por S. ¿Sí? Entonces, voy a definir un conjunto. Entonces, voy a llamarle, por ejemplo, una letra cualquiera, X, por ejemplo, mayúscula. ¿Sí? El conjunto de todos los elementos de la siguiente forma. Todas las sumas, con I desde 1 hasta N, de ahí por SI, tales que N es un número natural, puede ser 0. ¿Sí? Cuando es una suma que empieza de 1 hasta 0, se entiende que es una suma vacía, así que la suma va a 0, ¿no? Convenciones las típicas de... por si acaso, para mí los naturales incluyen al 0, ¿sí? ¿Cierto? Porque eso no es estándar, ¿no? En todos los países y todas las universidades tienen esa convención de que los naturales incluyen el 0. Aquí sí vamos a incluir el 0 como número natural. Ya, tales que AI pertenecen a y SI pertenecen a S para todo I, para todo I desde 1 hasta N. O sea, son todas las sumas finitas, ¿sí? Todas las sumas finitas de un elemento de A, de productos de un elemento de A por un elemento de S, ¿sí? Entonces yo lo que afirmo, entonces veamos que este ideal generado por S es lo mismo que este conjunto X. Entonces esto me da una forma fácil de calcular el ideal generado por un conjunto. Simplemente multiplico todos los elementos del conjunto por elementos del anillo, formo todas las sumas finitas posibles y eso me da el ideal generado, ¿sí? Entonces veamos esto de aquí. Entonces primero, probemos que X es un ideal. ¿Sí? Esto es fácil, ¿sí? Primero hay que ver que la suma es fácil porque la suma de sumas finitas es una suma finita de elementos del mismo tipo, así que es fácil ver que X es un subgrupo, ¿sí? Claro que X es un subgrupo de A con la suma. ¿Sí? La parte interesante hay que ver es que absorbe productos, perdón, que absorbe el anillo. O sea, si yo multiplico un elemento de X por un elemento de anillo, eso me queda un elemento de X. Entonces, sea X un elemento de X, sea A un elemento del anillo. Entonces, ¿qué sucede? Primero que nada, X tiene que ser de esta forma, ¿sí? Entonces, X tiene que ser una suma finita. De ahí SI con AI elemento de A, SI elemento de S. Entonces, ¿qué pasa si yo multiplico A por X? Entonces, A por X se va a convertir en la suma desde I igual 1 hasta N de A por AI por SI, ¿sí? Y si se dan cuenta, A por AI, como AI pertenece al anillo, ya pertenece al anillo, ¿sí? Entonces, esto pertenece al anillo y SI pertenece al conjunto S. Entonces, es una suma finita de elementos de esta forma. Eso implica que A por X pertenece al conjunto X. Entonces, es un ideal. Entonces, este aquí es un ideal. Ya. Ahora veamos que S está contenido en X. ¿Sí? Esto es fácil de ver igual. ¿Por qué? Porque si S pertenece al conjunto S, yo puedo formar la suma. ¿Sí? Yo puedo formar la suma. Voy a poner así, desde I igual 1 hasta 1, o sea, de un solo elemento, de 1 por el elemento FI, donde SI es el elemento simplemente S. O sea, forma una suma de un solo elemento, ¿sí? Bueno, eso quizás es una forma horrible de escribirlo, pero si se dan cuenta, entonces, este S es una suma, ¿sí? De un elemento del anillo por un elemento de S mismo, ¿sí? Entonces, esto aquí es, por definición, un elemento del conjunto. Entonces, S pertenece al conjunto X. Entonces, sí tenemos esta inclusión, que S está contenido en X, ¿sí? Y si S está contenido en X, recordemos que era el ideal generado por S, ¿sí? El ideal generado por S es la intersección de todos los ideales que contienen a S, ¿sí? Entonces, eso es otra forma de decir, ¿sí? Esto voy a escribirlo aquí, es decir, eso significa que el ideal generado por S es el ideal más pequeño que contiene a S. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la intersección de todos los ideales que contienen. La intersección de ideales es un ideal, entonces, si interseco todos los ideales que contienen a S, obviamente tengo el ideal más pequeño que contiene a S. ¿Sí? Es otra forma de decir lo mismo.
Entonces, bien, yo tengo que S está contenido en X, ¿sí? Entonces, el ideal generado por S, va a ser más pequeño que cualquier ideal que contenga S, ¿sí? Entonces va a estar contenido en X. Tengo una inclusión, ¿sí? Y la otra inclusión es mucho más sencilla, ¿sí? Entonces, todo lo que hicimos aquí fue para probar esta inclusión de aquí, ¿no? ¿Por qué? Probamos que X es un ideal y que S está contenido en X. Entonces, como este de aquí es el ideal más pequeño que contiene S, tiene que estar contenido en X. ¿Sí? Ya. Al revés, ¿sí? Entonces, tengo que probar que sea I un ideal que contiene a S, ¿sí? Y contenido en S. Voy a probar que X está contenido en ese ideal, ¿sí? Entonces, sea X un elemento de X, yo lo puedo escribir como una suma finita, ¿sí? Con ahí elementos del anillo y ese I que pertenecen a S, ¿sí? Bien. Entonces, perdón, aquí me equivoqué, es con ese contenido en I. ¿Sí? Ideales se contienen a S. Ya, entonces, notemos lo siguiente. Como S está contenido en I, yo tengo que ese I pertenece al ideal I. ¿Sí? Y como este es un ideal, entonces ahí por ese I pertenece al ideal I. ¿Sí? Porque es un ideal. ¿Sí? Entonces, absorbe el producto. ¿Sí? Y más aún tenemos lo siguiente. Si yo tengo elementos en un ideal, como los ideales son subgrupos, ¿sí? La suma de elementos de aquí están en el mismo conjunto. Entonces, la suma de AI por SI de igual 1 hasta N pertenece a I. Eso significa que el elemento X, que es esta suma, pertenece al ideal I. Entonces, ¿qué es lo que he probado? ¿Sí? Entonces, hemos probado que X, tomé un elemento cualquiera de X, tomé un elemento aquí y por concluir que está acá. Entonces, he probado que X está contenido en I. ¿Sí? Y eso es válido para todo I ideal de A con ese contenido en I. Entonces yo puedo tomar la intersección. X va a estar contenido en intersección de todos estos ideales. Entonces con I su conjunto de A ideal, S su conjunto de I, y esto por definición era S. Y aquí tengo la otra inclusión. Tengo esta inclusión, tengo esa otra inclusión, por lo tanto concluyo que son iguales. ¿Sí? Tenemos que el ideal generado por S es este conjunto X, es el conjunto de todas las sumas finitas de elementos del anillo por elementos del conjunto. ¿Sí? Tales que ahí, bueno, que n es un número natural, posiblemente 0. Ahí pertenece al anillo y ese I pertenece a S. Todas las sumas finitas. Voy a echar aquí a un lado. Listo. Bien, entonces aquí tenemos una forma fácil de describir el ideal generado por un conjunto. ¿Sí? Entonces veamos un ejemplo sencillo. ¿Sí? Entonces, en el anillo Z, que les dije que era el anillo más importante de todos los anillos que vamos a ver, ¿cuál es el ideal? ¿Sí? En calcular el ideal generado por el conjunto, digamos, formado por el 2 y 6. ¿Qué ideal generan los elementos 2 y 6? Entonces, bueno, este ideal, voy a llamar a este conjunto S. Entonces, el ideal generado por S, que escribimos así, es el conjunto de todas las sumas de elementos del 2 y el 6 por elementos de los enteros. Entonces, va a ser todos los elementos de la forma, digamos, 2A más 6B, tales que A y B pertenecen a los enteros. Todos los elementos de esta forma van a estar aquí. Bien. Si se dan cuenta, todos los elementos que van a estar aquí son pares. ¿Sí? Absolutamente todos son pares. ¿Sí? Y veamos si todo número par se puede escribir de esta forma. La pregunta es, bueno, primero que nada, está claro que todos los elementos aquí son pares, entonces es un conjunto de 2Z, ¿no? Todos los elementos aquí son pares. Bien. Ahora al revés, ¿será que 2Z está contenido en este conjunto? La respuesta es sí, veamos. Cx es un elemento que pertenece a 2Z, entonces yo puedo escribir a X como 2 veces N, con N un número natural. Yo puedo escribir eso de la siguiente forma. X es igual a 2 por N más 6 por 0. ¿Sí o no? Y si se dan cuenta, este ya es un elemento de este conjunto. Es un elemento del ideal generado por S. Si yo tengo que calcular este ideal generado. El ideal generado por S resultó ser igual a 2Z. Tenemos un ejemplo de un ideal. ¿Sí?
un ideal generado por dos elementos, el 2 y el 6. Bien. Ahora, veamos otro ejemplo. ¿Sí? Entonces, sea A un anillo. Recuerden que para nosotros ahora todos los anillos son conmutativos. Eso estamos suponiendo a partir de ahora. Un anillo, pero no necesariamente con unidad. Ahora sí lo voy a tomar con unidad. Entonces, ¿cuál es el ideal generado por 1? Entonces, recordemos, el ideal generado por 1, según lo que acabamos de probar, es el conjunto de todas las sumas de elementos de este conjunto multiplicados por elementos del anillo. Así va a ser todos los elementos de la forma R por 1, tales que R pertenece a, junto todos los R's, porque R por 1 siempre me da R, tal que R pertenece a, y esto es A. Entonces, el número 1 genera todo el anillo, ¿sí? Como ideal, ¿sí? En particular, el anillo en sí también es un ideal del anillo, ¿sí? Entonces, tenemos lo siguiente. Entonces, el ideal generado por 1 es el anillo, ¿sí? En particular, A es un ideal de A, siempre. Siempre sucede eso. El anillo siempre es un ideal del anillo. Y eso pasa incluso cuando el anillo no tiene 1, ¿sí? Incluso si ya no tiene 1. ¿Pueden probarlo por definición? Sí. Ya. ¿Cuál es el ideal? ¿Sí? ¿Cuál es el ideal generado por el 0? Solo por el elemento 0. Recordemos, son todos los elementos de la forma R por 0. Son sumas finitas de multiplicaciones de elementos de aquí por elementos del anillo, pero aquí solo tengo un elemento, así que solo tomo el 0. Tal es que R pertenece a, pero R por 0, casi siempre 0, de hecho siempre 0. 0, tal que R pertenece a. Y eso tiene más elementos que el 0, así que es el conjunto formado solo por el 0. Así que el conjunto formado solo por el 0 también es un ideal, ¿sí? Es el ideal generado por el 0. ¿Sí? Y esos son los casos más extremos, ¿sí? El ideal más pequeño de todos los ideales es el 0, que tiene solo el 0, y el ideal más grande de todos los ideales es el anillo. El anillo completo es un ideal, ¿sí? Ya. Entonces, una pequeña definición aquí. Entonces, A, un anillo. Recuerden, para nosotros ahora son conmutativos, no necesariamente con unidad, pero sí conmutativos. Pero voy a escribirlo por si acaso. Y sea X un elemento de A. Entonces, un ideal y su conjunto de A se dice principal si existe, perdón, eso aquí no. Si existe un elemento X que pertenece a tal que y está generado solo por ese elemento X. Un ideal es principal si está generado por un único elemento. Este es un ideal principal. Entonces, y se dice finitamente generado y puede escribirse como el conjunto, el ideal generado por un número finito de elementos para ciertos x1, xn que pertenecen a el anillo A. Entonces, un ideal principal es si es generado por un solo elemento, ¿sí? Un ideal es finitamente generado si es generado por un conjunto finito de elementos, ¿sí? Vamos a, más adelante, la próxima semana posiblemente, vamos a darle mucho énfasis a los ideales, estos ideales principales, ¿sí? Muchísimo, ¿sí? Hay una clase de anillos donde todos los ideales son principales y esos son súper importantes para en la teoría. Son súper importantes. Igual, los ideales, también hay anillos donde todos los ideales son finitamente generados, ¿sí? Estos ideales son famosos, perdón, esos anillos famosos, se llaman anillos netherianos, en honor a Emmy Noether, que los definió, ¿sí? Y son un objeto principal de estudio en el álgebra conmutativa, en la teoría de anillos en general y en la geometría algebraica, de hecho. ¿Sí? Pero bueno, eso ya no vamos a toparlo porque ya es un poquito más avanzado. Bien, bien, entonces continuemos con lo que estábamos haciendo, que era las operaciones entre ideales. Estoy recapitulando eso. Habíamos quedado ya en la generación de ideales, habíamos la intersección, teníamos el producto, solo voy a recapitular el producto. ¿Sí? Entonces, recordemos que si I y J son ideales, habíamos definido I por J
¿sí? Como el ideal generado por el conjunto de todos los elementos de la forma A por B, tales que A pertenece a I y B pertenece a J. ¿Sí? Bien. Y por lo que acabamos de ver, ¿sí? Por lo que acabamos de probar, ya lo podemos escribir de una mejor manera. Este va a ser el conjunto de todas las sumas, ¿sí? B igual 1 hasta N, de un elemento de I por un elemento de J. ¿Sí? Tales que I pertenece a I, BI pertenece a J, con I desde 1 hasta N, ¿sí? Y N un número natural. ¿Sí? Bueno, me van a decir, pero aquí falta un elemento, poner un elemento del anillo antes, ¿no? Un elemento, digamos, RI, ¿sí? Porque así teníamos, era un elemento del anillo por un elemento del conjunto. Pero, si ustedes multiplican RI por AI, como I es un ideal, esto ya les da un elemento del ideal, eso les da un elemento de I, así que no hace falta ya escribir esta parte de aquí. Entonces podemos olvidar esta parte del anillo aquí, ¿sí? Y tenemos una descripción de cómo es el producto de dos ideales en el caso conmutativo, ¿sí? En el caso no conmutativo, igual se puede hacer lo mismo, un poquito, de hecho, en ese caso es lo mismo igual, ¿sí? Lo que cambia es como la generación de ideales, ahí es un poquito diferente. Entonces, el producto de dos ideales es el conjunto formado por todas las sumas de elementos que son un producto del primer ideal por un elemento del segundo ideal. Bueno, no importa el orden porque estamos en el caso conmutativo, ¿sí? Ya. Y teníamos finalmente la suma de ideales, eso no cambia nada con lo que hicimos, tenemos I más J, simplemente es el conjunto de todos los elementos de la forma A más B, tales que A pertenece a I y B pertenece a J. Esto vimos que era un ideal, ¿sí? Siempre es un ideal, no hace falta generar nada aquí. Bien, entonces, esto va recapitulando un poco lo que hicimos ayer, pero trayéndolo ahora al caso conmutativo. También habíamos visto el cociente, bueno, el cociente de un ideal no cambia absolutamente nada, ¿sí? No cambia para nada lo que es el cociente de un ideal. Y la parte de homomorfismos no cambia absolutamente nada. ¿Sí? Solo en esta parte de aquí, en el caso conmutativo, tenemos una mejor forma de escribir los ideales generados. Esa es básicamente la diferencia en el caso conmutativo. En el caso no conmutativo, igual hay una forma fácil de escribirlos. Es un poquito distinta a esta de aquí, porque ahí importa mucho el orden en que se multiplique, ¿sí? Pero bueno, no voy a entrar en comentarios de eso. Bien, entonces ahora sí. Igual sigo recapitulando, habíamos visto lo que era un homomorfismo de anillos. Voy a escribir aquí la definición. Entonces, sean A y B dos anillos. Entonces, una función, esto ya lo vimos, solo estoy recapitulando. F que va de A en B es un homomorfismo de anillos. Sí, cumple las dos propiedades, ¿no? Sí, F de X más Y es igual a F de X más F de Y para todo X y Y que pertenecen a A. Y F de X por Y es igual a F de X por F de Y. Esto es para todo X y Y igual que pertenece a A. Y además, si es que los anillos tienen unidad, si A y B tienen 1, entonces imponemos la condición adicional que F de 1 sea 1. De que el 1 se envíe el 1. Ya. Hasta ahí todo muy bien. Ahí fue, me parece, lo último que hicimos ayer, fue justamente eso de aquí, vimos un par de ejemplos, sí, y listo. Ahora bien, definición importante. De lo que es un homomorfismo de anillos. Entonces, sea F de A en B un homomorfismo de anillos entonces definimos lo siguiente. Definimos el núcleo de F, ¿sí? Es el conjunto de todos los elementos X que pertenecen al anillo de salida, cuya imagen bajo F es 0. Se llama el núcleo de F. ¿Sí? ¿Sí? Aunque mucha gente le llama kernel, ¿sí? También voy a ponerlo por si acaso. Núcleo o kernel de F. ¿Sí? Y la imagen de F, de todos los elementos de la forma f de x, tales que x pertenece a. Son todos los elementos en el anillo de llegada que son imagen de algún elemento del anillo de salida, ¿no? Se llama la imagen de f. Bien. Entonces, una primera proposición es que sea
F de A en B, un homomorfismo de anillos. Entonces, el núcleo de F es un ideal de A. El núcleo siempre es un ideal. Y dos, la imagen de F es un subanillo de A, pero no un ideal, ¿sí? La imagen en general no es un ideal. Bien, entonces vamos a demostrarla. Es bien fácil demostrar esto. Entonces la primera. Bueno, por la primera parte de la definición de homomorfismo, sabemos que respeta la suma, ¿sí? Si respeta la suma, es un homomorfismo de grupos, ¿sí? Y si es un homomorfismo de grupos, ya sabemos por la teoría de grupos que el núcleo de un homomorfismo de grupos es un subgrupo. Entonces, es claramente, sí que RDF es un subgrupo de A con la suma, ¿sí? Eso es por la teoría de grupos que ya se conoce, ¿no? Veamos que es un ideal. Entonces, sea X un elemento del núcleo de F y Y un elemento cualquiera del anillo. Entonces, tengo que probar que X por Y pertenece al núcleo, ¿sí? Entonces, F de X vale 0 por definición de núcleo. La definición del núcleo, ¿sí?, son todos los elementos que al aplicarles F nos da 0. Entonces, ¿qué sucede con F de X por Y? Como es un homomorfismo de anillos, esto me queda F de X por F de Y, pero F de X vale 0, así que esto queda 0 por F de Y 0 por cualquier cosita queda 0, ¿no? Entonces, como F de X por Y da 0, esto por definición significa que X por Y pertenece al núcleo. Entonces, listo. Multipliqué cualquier elemento del núcleo por cualquier elemento del anillo y la multiplicación me quedó dentro del núcleo. Eso significa que el núcleo es un ideal. Entonces, núcleo de F es un ideal de A, ¿sí? Y la parte 2 es lo mismo, más barato porque solo es subanillo, ¿sí? Entonces, bueno, igual sabemos que para un homomorfismo de grupos, la imagen de un homomorfismo es un subgrupo. Entonces, sabemos que la imagen es un subgrupo, ¿sí? Imagen de F es un subgrupo. Ahora de B con la suma. Ahora hay que ver que es un subanillo. O sea que si yo multiplico dos elementos de ahí, la multiplicación sigue estando ahí. Entonces, sean U y B dos elementos de la imagen de F. Por definición de imagen, tiene que escribirse como la imagen de un elemento, ¿sí? Entonces, U es igual a F de X y B es igual a F de Y para ciertos elementos X y Y que pertenecen al anillo A, ¿sí? Entonces tenemos U por B va a ser F de X por F de Y, pero recordemos que este es un homomorfismo de anillos, así que respeta productos. Es decir, que F de X por F de Y es F de X por Y, ¿sí? Y esto es un elemento de la imagen. Y listo, tomé cualquier elemento, cualquier par de elementos de la imagen y vi que su multiplicación está en la imagen, ¿sí? Entonces, por lo tanto, la imagen es un subanillo. No un ideal. Para que sea un ideal tiene que ser un elemento del conjunto por un elemento del anillo. Aquí estoy tomando dos elementos del conjunto, así que solo es subanillo, ¿sí? Es un subanillo. Y listo, tenemos demostrada esta pequeña proposición, ¿sí? De hecho, es trivial, ¿sí? No hay nada interesante en este de aquí, como que todo era obvio, ¿sí? Bien, entonces, eso, bien. Ya, pues ahora sí, vamos a probar ahora sí nuestro primer teorema importante, ¿sí? Entonces, es un teorema famoso, entonces voy a ponerlo teorema. Este teorema es debido a Emmy-Noether. A ver. Ah, ya, sí. Gracias, Cinta. Sí, voy a dar, si creen que voy muy rápido, díganme nomás y voy un poco más despacio. Vamos a demostrar un pequeño teorema. No de hecho, no es tan pequeño, ¿sí? Este teorema es debido a Emmy-Noether. ¿Sí? Ya. No tienen nombre, ¿sí? Pero nosotros lo vamos a llamar, ¿sí? Nosotros lo vamos a llamar el verdadero teorema fundamental del álgebra.
Ya, alguien va a decir, bueno, todos han escuchado el teorema fundamental de la álgebra. Si tomaron, por ejemplo, un curso de variable compleja, dice que los complejos, o sea, que todo polinomio con coeficientes complejos, que no es constante, tiene al menos una raíz, ¿no? O sea, se asociaron algún número complejo. ¿Ya? Ese se conoce como el teorema fundamental del álgebra. ¿Ya? Ese teorema realmente no tiene casi nada que ver con álgebra. Es un teorema más bien de análisis complejo. ¿Sí? Ese de aquí, que vamos a ver si es el verdadero teorema fundamental del álgebra, o sea, no es que yo me lo inventé, o sea, muchas personas consideran que es el verdadero teorema fundamental del álgebra, ¿sí? Porque va a ser nuestro pan de cada día, lo vamos a utilizar todo el tiempo, a cada momento, ¿sí? Es súper, súper, súper importante. Y vamos a ver lo que dice. Entonces, sean, bueno, A y B, dos anillos. Recuerden que estamos en el caso conmutativo. Este teorema sí es válido en el caso no conmutativo, ¿sí? Pero la única diferencia es que los ideales que van a considerar ahí son bilaterales, ¿sí? Pero igual funciona en el caso no conmutativo. Pero como vamos a hacer solo, es un curso bastante básico, vamos a hacer solo en el caso conmutativo. Y F, que va de A en B, un homomorfismo de anillos. ¿Sí? Entonces, sea ahora I un ideal de A, tal que, y aquí viene la condición de oro, y está contenido en el núcleo de F. Esta es la condición dorada. Voy a resaltarla, incluso encerrarla, ¿sí? Entonces, existe un único homomorfismo de anillos voy a ponerle F barrita, ¿sí? Que va desde el cociente de A por el ideal I hacia el anillo B, tal que sucede lo siguiente. Entonces voy a hacer un dibujo para ilustrar. Tenemos aquí A, B, aquí está la función F, ¿sí? Aquí tengo A, el cociente de A por I. Aquí voy a poner una función pi, que ya voy a escribir en un momento cuál es. ¿Sí? Ya voy a decir que es esta pi. Y aquí viene F. Voy a poner aquí con líneas entrecortadas esta F techito. ¿Sí? Entonces lo que queremos es que esto de aquí conmute, ¿sí? Tal que esto de aquí conmuta. ¿Y qué significa que conmuta? ¿Sí? Esto significa que este F barrita compuesto con pi me da lo mismo que F. ¿Sí? Cuando yo digo que si ustedes ven varios objetos con funciones entre ellos, decir que conmuta significa que todo camino que recorran les lleva al mismo lugar. Entonces, si se van por pi, luego aplican F barra, les da lo mismo que irse de aquí a acá solamente por F. Bien. ¿Qué es pi? ¿Sí? ¿Dónde? Aquí tengo que explicar qué es pi. Pi es la función que va de A en A módulo I, que cada X aquí lo envía al elemento representado por X más I. El elemento en el cociente, representado por este elemento X. Bien. Entonces, bien, vamos a recapitular un poco antes de demostrarlo. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice esto de aquí? Tenemos un homomorfismo de anillos. ¿Sí? Tengo un ideal que está contenido en el núcleo de este homomorfismo. ¿Sí? Eso es muy importante, que esté contenido en el núcleo. ¿Sí? Entonces, yo voy a poder escribir, en lugar de tener un homomorfismo que vaya desde A hasta B, voy a tener un homomorfismo que vaya desde el cociente de A por el ideal hacia B. ¿Sí? Y que, bueno, primero que nada, va a ser el único que compuesta con esta función pi que está aquí, nos da F. Bien, veamos la demostración. Quizás es bueno, sí, vamos a la demostración. Ya, entonces, primero voy a definir quién es este F barra, ¿sí? Luego voy a probar que está bien definido, porque vamos a tener que tomar representantes de clases de equivalencia para probar que está bien definido, ¿sí? Y luego voy a probar que es único y que el único que cumple con esta propiedad. Esta demostración, bien. Definimos F barra, que va desde el cociente de A por I hacia B, de la siguiente forma. Tenemos que tomar un elemento aquí va a ser de la forma X más I, y lo vamos a enviar hacia simplemente F de X. ¿Sí? Nada más y nada menos que F de X. Bien, entonces, veamos que está bien definido, ¿sí? F barra está bien definido.
¿Cuál es el problema? Que aquí estoy tomando clases de equivalencia. Entonces, una clase de equivalencia tiene más de un representante, ¿sí? Entonces, para que esté bien definido, yo tengo que probar que la definición no depende de la elección del representante de la clase de equivalencia. Entonces, voy a tomar sean x, y que pertenecen a A, tales que x más y es igual a y más y. Eso significa, ¿sí? ¿Ustedes recuerdan? Teoría de grupos, esto simplemente es que y menos x pertenece a y. ¿Sí? Nada más. ¿Sí? Ahora, recordemos que por hipótesis y está contenido en el núcleo. Esta era la hipótesis, la encerré incluso en amarillo. ¿Sí? La hipótesis es fundamental. ¿Sí? Entonces, si está contenido en el núcleo, si yo le aplico f a este elemento, me da 0. F de y menos x queda 0. Pero como f es un homomorfismo, respeta sumas. Entonces es lo mismo que tener f de y menos f de x. ¿Sí? Y por lo tanto me queda que f de x es igual a f de y. ¿Sí? ¿Y esto qué significa? Que entonces, por definición, el f barra que hace, toma la clase de x y lo envía hacia f evaluado en x. Entonces yo tengo que f de la clase de x, f barra de la clase de x es lo mismo que f barra de la clase de y. Y listo, está bien definido. O sea, esta definición de acá arriba no depende de la elección del representante de la clase de equivalencia. ¿Sí? Está bien definido. Bien, ahora veamos que f es un homomorfismo. ¿Sí? ¿Sí? Para eso tengo que ver que respeta sumas y respeta productos. ¿Sí? Entonces, f barra, ¿sí?, de x más y más y más y, es lo mismo que f barra de. ¿Cómo es la suma en el cociente? Simple, simplemente sumamos los representantes y le acomodamos la clase aquí. Por definición de f, eso simplemente me envía a f de este elemento de acá, a f del representante. Entonces esto nos va a quedar f de x más y. Pero f de x más y, como f es un homomorfismo, esto me queda f de x más f de y. ¿Sí? ¿Por qué? Porque f es homomorfismo. Respeta sumas y respeta productos. Pero f de x es lo mismo que f de x más y. F barra de x más y, perdón. Y f de y es lo mismo que f barra de y más y. ¿Estamos? Y listo, ya probé que respeta las sumas. Tomé f barra de la suma de los dos y me queda la suma de los f barras de cada uno. ¿Sí? Lo mismo para productos. Para productos va a ser exactamente la misma idea. Entonces, f de x más y por y más y. ¿Sí? ¿Esto qué nos da? F barra de. ¿Cómo se multiplica? Simplemente multiplicamos los representantes y le sumamos el ideal. ¿Sí? Así era la multiplicación en el anillo cociente. Bien, por definición de f barra, ¿qué es lo que hace? Simplemente tomamos f evaluado en el representante, en x por y. Bien, y como f es un homomorfismo, esto nos queda f de x por f de y. ¿Pero qué es f de x? Esto es f barra de x más y. Y f de y es f barra de y más y. Y listo. Entonces es un homomorfismo. ¿Por qué? Porque tomé f barra de una suma y me dio la suma de los f barras en cada uno. Tomé un f barra de un producto y me dio el producto de los f barras en cada uno. Es un homomorfismo de anillos. Entonces f barra es un homomorfismo de anillos. Listo. Entonces hasta ahora, ¿y qué sé? Ya tengo el f barra. Ya sé que es un homomorfismo de anillos. ¿Sí? Ahora tengo que ver que cumple con esto. Que si yo lo compongo con pi, me da f. ¿Sí? Entonces hagamos eso. Entonces, f barra compuesto con pi. Eso lo vamos a evaluar en un elemento x. Y vemos qué nos da. Esto nos quedaría f barra de pi de x. ¿Qué es lo que hacía pi? Ya lo escribimos aquí. Pi toma un elemento x y me envía hacia la clase de x más y. F barra de x más y. Y por definición, f barra de x más y es f de x. Y listo. Como eso es válido para todo x en el anillo A, concluimos que f barra compuesto con pi es igual a f. Ya tenemos casi todo. ¿Sí? Tenemos casi todo. Tenemos un homomorfismo de anillos, de que va desde el anillo cociente hacia B, que compuesto con esta función pi nos da f. ¿Sí? Lo único que me queda probar, ¿sí?, es que es único. Esta parte de aquí. Que no hay otro más que cumpla con eso. No hay ningún otro. Y bien, entonces solo queda. Entonces, como quien dice, aquí hemos probado la existencia. Si a alguien le gusta reconocer este tipo de cosas, entonces lo que vamos a probar aquí es la existencia. Acabamos de probar. Ahora voy a probar la unicidad.
Entonces, supongamos que hay otra función que cumple con lo mismo y veamos que tiene que ser igual al f barra. Entonces, sea, voy a llamarle g, una función, un homomorfismo, que va desde el anillo cociente hacia D, un homomorfismo de anillos, tal que cumple con la misma condición, o sea que G compuesto con pi me da F. ¿Sí? Entonces vamos a probar que G es igual a este F barra y eso probaría que es único. ¿Sí? Bien, entonces simplemente hay que evaluarlo en algún elemento y ver que nos da el mismo elemento. Entonces sea X más Y, un elemento del anillo cociente. Recordemos que sí son los elementos del anillo cociente, ¿no? Un elemento de A más el ideal. Bien, entonces yo puedo escribir este X más Y como pi de X, porque esa es la definición de pi. ¿Sí? Les recuerdo, aquí está pi. ¿Y qué es lo que hace? Cada X les envía X más Y. ¿Sí? Entonces pi de X es X más Y. Entonces tenemos G de X más Y, recordemos que G es una función desde el anillo cociente, así que come elementos de este cociente y nos da elementos de B. Entonces lo evalúo un elemento de este cociente. Esto me queda G, pero X más Y es pi. Esto queda pi de X. ¿Sí? Y esto es G compuesto con pi, evaluado en X. ¿Sí? ¿Pero qué es G compuesto con pi? G compuesto con pi, por hipótesis, es F. Así que esto de aquí nos queda que es F de X. Pero F de X, por definición de F barra, es F barra de X más Y. Y listo, entonces he probado que para todo elemento de este anillo, G evaluado en ese elemento nos da lo mismo que F barra en este elemento, de donde G es igual a F barra. Y listo. Hemos terminado la demostración del teorema. ¿Sí? De lo que yo acabo de llamar el verdadero teorema fundamental del álgebra. ¿Sí? Y ya van a ver más adelante por qué es el verdadero teorema fundamental del álgebra. Bien. Este teorema es debido a Emmy Noether. ¿Sí? Supongo que todos han escuchado de quién es Emmy Noether, ¿sí? Y si no, averiguar quién es Emmy Noether, ¿sí? Es considerada por Einstein la mujer más importante de la historia de las matemáticas, ¿sí? Y creo que hasta la fecha sigue siendo la mujer más importante de la historia de las matemáticas. Hay muchísimas cosas llamadas en honor a ella. Anillos noetherianos, espacios topológicos noetherianos, esquemas noetherianos, los teoremas de isomorfía de Noether. De hecho, que los vamos a ver ahorita, todos son corolarios de ese teorema. Bien. Vamos a ver corolarios de ese teorema. Corolario, primer corolario. El primer corolario se llama el primer teorema de isomorfía. Antes de esto debería darles una definición, que olvidé. Sí. Sí, perdón, una definición. Entonces, vean, A y B, dos anillos, y F de A en B, un homomorfismo. Entonces, me estoy olvidando, perdón, me salté algunas cosas para antes de hacer. Voy a hacerlas ahorita, ya. Un homomorfismo. Entonces, F se dice un isomorfismo de anillos. ¿Sí? Ya no es homomorfismo, sino un isomorfismo. Si existe un homomorfismo G que vaya de B hacia A, tal que compuesto con G nos da la identidad. O sea, entonces aquí es la identidad, es decir, la identidad de A, y F compuesto con G nos da la función identidad en B. ¿Sí? Sí, tiene una inversa, pero no cualquier inversa. La inversa tiene que ser también un homomorfismo. ¿Sí? Aquí una pequeña proposición que los voy a dejar como ejercicio. Eso es bien fácil, se prueba igual que en álgebra lineal cuando tienen. Ustedes saben que en álgebra lineal, por ejemplo, una aplicación lineal es un isomorfismo si solo si es biyectiva y tiene inversa lineal. Pues, perdón, si solo si es biyectiva, perdón. Es lineal y biyectiva, nada más. Aquí pasa algo parecido. Entonces,
F es un homomorfismo. Perdón. Sea F de A en B un homomorfismo. Es probar que F es un isomorfismo si y solo si F es biyectiva. Entonces basta que sea biyectiva. Si es biyectiva tiene una inversa como función, sí, solo una función inversa. Pero si F es un homomorfismo, automáticamente su inversa va a ser también un homomorfismo. Eso es lo que tienen que probar en este ejercicio, ¿sí? Entonces, en otras palabras, aquí la clave, voy a darles, es probar que F inversa también es un homomorfismo. Esta va a ser la clave para resolver este ejercicio. Es bastante sencillo. Ya les digo, igualito como se hace en el caso de álgebra lineal, ¿sí? O si ya tomaron teoría de grupos, igualito como se hace para el caso de teoría de grupos. Porque en teoría de grupos también, un homomorfismo de grupos es un isomorfismo si solo si es biyectivo. ¿Sí? Bien. Ahora, algunas observaciones que olvidé mencionar hace un rato. ¿Sí? Es lo siguiente, sea F de A en B un homomorfismo de anillos. La primera observación es la siguiente. F es inyectiva si y solo si su núcleo vale 0. Esa es la primera observación y veamos por qué. ¿Sí? En efecto, hay que hacer es un sí solo sí, hay que probar ambas cosas, ¿no? Entonces, supongamos que F es inyectiva. Entonces, y tomemos un elemento del núcleo y veamos que es 0. Entonces, sea X un elemento del núcleo. ¿Sí? Entonces, esto significa que F de X es igual a 0. ¿Sí? Pero también sabemos que F de 0 vale 0, ¿no? Eso es porque es homomorfismo, porque respeta la suma. Y sabemos que en un homomorfismo de grupos, el 0 siempre se envía, el neutro se envía al neutro, ¿no? Entonces, en este caso, el 0 se envía al 0. Entonces, como es inyectiva, yo tengo que F de X es igual a F de 0, y por inyectividad, eso significa que X tiene que ser igual a 0. Entonces, así, tomé cualquier elemento del núcleo, probé que es 0, entonces el núcleo tiene que ser solamente formado por el 0. Y está en un sentido. Ahora al revés, supongamos que el núcleo es 0 y probemos que es inyectivo. Entonces, supongamos que ahora el núcleo de F vale 0. Yo quiero probar que esta función es inyectiva. Entonces, sea X, Y, dos elementos del anillo, tales que F de X es igual a F de Y. Para que sea inyectiva, yo quiero concluir que X es igual a Y, ¿no? Entonces, yo puedo reescribir eso de otra forma. Yo puedo escribir lo siguiente. F de X menos Y es lo mismo que F de X menos F de Y, porque es un homomorfismo, respeta sumas. ¿Sí? Y F de X menos F de Y es 0 porque F de X es igual a F de Y. Esto significa que el elemento X menos Y, por definición, pertenece al núcleo. Porque recordemos, el núcleo son todos los elementos que al aplicarles F se envían a 0. ¿Sí? Pero el núcleo es igual solamente al conjunto formado por el 0. Esa es la hipótesis que estamos suponiendo. ¿Sí? Por lo tanto, si este de aquí pertenece al unitario del 0, tiene que ser 0. Entonces, X menos Y tiene que ser igual a 0 y por lo tanto X es igual a Y. Aquí tenemos que una función, un homomorfismo, es muy importante, esto es para homomorfismos de anillos, es inyectivo si y solo si su núcleo es 0. ¿Sí? Y la segunda afirmación es que F es sobreyectivo si y solo si su imagen es todo el anillo de llegada. ¿Sí? Y esto es obvio porque esto pasa en funciones. Una función es sobreyectiva si y solo si la imagen de la función es todo el conjunto de llegada. Entonces aquí es lo mismo, no hay nada que probar. Esto es simplemente por la teoría básica de funciones. ¿Sí? Bien, entonces esta era la observación importante de hecho. Ahora sí, ya que hemos visto esto de aquí, vemos corolarios del teorema de Emmy-Noether. ¿Sí? Entonces, corolarios. Corolario. Vamos a ver por ahora dos corolarios y uno que vamos a dejar pendiente para cuando lleguemos a la parte de ideales primos y maximales. Bien, corolario. Ese se llama el primer teorema de isomorfía. También es de Emmy-Noether.
Voy a poner aquí, se debe a Amy Nether. Bien, y dice lo siguiente. Entonces, sea F de A en B un homomorfismo de anillos entonces el único homomorfismo que ya vimos en el teorema anterior, F barra, que va desde A, cocientado por el núcleo de F, y que va a llegar, bueno, este tiene que llegar hacia B, ¿no? Pero va a llegar hacia, siempre tiene que llegar a la imagen, entonces va a llegar hacia la imagen de F. Es un, ya, claro, voy a ir un poco más lento, sí, díganme nomás, a veces corro mucho. Es un isomorfismo. Entonces, bien, en el teorema anterior, sí, voy a recordar aquí un ratito el teorema anterior, teníamos lo siguiente, ¿sí? Teníamos la siguiente película. A, F de A en B, un homomorfismo. Aquí tenemos esta aplicación pi. Teníamos, perdón, y su conjunto del núcleo de F, perdón. Teníamos I un ideal que era su conjunto del núcleo de F, ¿sí? Aquí yo tenía A cosentado por I, ¿sí? Y aquí nos daba la existencia de un único homomorfismo que cumplía con esto, que F barra compuesto con pi era F, ¿sí? Esto era el teorema anterior, ¿sí? El teorema, lo que llamamos el verdadero teorema fundamental del álgebra, ¿sí? Ya. Ahora, este de aquí es un corolario, ¿por qué? Como aquí es válido para cualquier ideal que esté contenido en el núcleo, cualquier ideal que esté contenido en el núcleo, yo puedo tomar justamente el núcleo. Entonces, vamos a tomar I igual al núcleo de F. ¿Sí? Entonces aquí en lugar de I me quedaría aquí el núcleo de F. Entonces yo aplico ese teorema de nuevo y yo tengo una única función aquí que cumple con esto. ¿Sí? Una única función aquí que cumple con esto. Y lo que vamos a probar es que si yo tomo esta función F barra y en lugar de llegar a B, llego solo hasta la imagen de F, ¿sí? Este de aquí es un isomorfismo, es decir, tiene una inversa y su inversa es un homomorfismo, ¿sí? Entonces aquí es un isomorfismo en este caso. Esto es lo que me dice este primer corolario, ¿sí? Se llama el primer teorema de isomorfía porque justamente a partir de cualquier homomorfismo de anillos, cualquiera que ustedes quieran, uno puede construir automáticamente un isomorfismo, ¿sí? Bien, la demostración es bien sencilla. Entonces, bueno, sea I igual al núcleo de F. Entonces, por el teorema anterior. Voy a dejar esto. ¿Sí? Existe un único homomorfismo F barra que va desde A partido por el núcleo de F hacia B. ¿Sí? Tal que F barra compuesto con pi es igual a F, ¿no? Eso es lo que teníamos del teorema anterior. Bien, entonces voy a probar que, entonces veamos que F barra, que va desde A partido por el núcleo, pero ahora vamos a llegar solo hasta la imagen de F, ¿sí? Es un isomorfismo, eso es lo que queremos probar. Entonces, para eso tengo que probar que, recuerden por el ejercicio que les mencioné, para que sea un isomorfismo basta que sea biyectiva. Y para que una función sea biyectiva, basta que sea inyectiva y sobreyectiva. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a probar. Entonces, primero que nada, veamos que F barra es inyectiva. Entonces, hay que tomar un elemento de su núcleo y ver que es 0. Entonces, sea X más Y un elemento del núcleo de F barra. ¿Sí? Bien, entonces, ¿esto qué significa? Que F barra de X más Y tiene que dar 0. Por definición de núcleo. ¿Sí? Pero esto por definición del F barra, recuerden que era F de X. ¿Sí? Bien. Y por lo tanto, eso significa que X pertenece. Recuerden que Y es el núcleo, ¿no? Por si acaso. Bien. Y eso significa que X pertenece al núcleo de F, que es Y, ¿no?
Bien, entonces si X pertenece al núcleo, yo tengo que X menos 0 pertenece al núcleo, que es Y. Y por lo tanto, X más Y es lo mismo que 0 más Y. ¿Estamos de acuerdo? Y listo, ya tomé cualquier elemento del núcleo y probé que es el elemento 0 del anillo cociente. Es el 0 del anillo cociente. Por lo tanto, el núcleo de F barra es el conjunto formado solo por el 0. Ese es el 0 del anillo cociente, ¿no? Es el 0 del anillo cociente. Obviamente, porque ustedes le suman cualquier cosa a esto de aquí, les queda esa misma cosa. Ese es el 0 del anillo cociente. Bien, ahora vemos que F barra es sobreyectiva. Cuando llegamos, aquí muy importante, cuando llegamos a la imagen de F, ¿sí? Es sobreyectiva en este anillo. Y esto es fácil. Entonces, sea Y un elemento de la imagen de F. Entonces, podemos escribir, por definición de imagen, Y se puede escribir como F de X, definición de imagen, ¿no? Para algún X. ¿Sí? Y entonces, ¿cuánto vale F barra de X más Y? ¿Sí? F barra de X más Y vale, por definición, F de X y esto es Y. Y miren, ¿qué acabo de hacer? Acabo de escribir a Y, que es un elemento de la imagen de F, como F barra, ¿sí? Como la imagen de un elemento del cociente bajo F barra. Entonces, esto significa que Y pertenece a la imagen de F barra, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que he probado? Entonces, yo tengo que la imagen de F está contenido en la imagen de F barra, ¿sí? Y la otra inclusión es obvia, ¿sí? Al revés. Si Y pertenece a la imagen de F barra, entonces yo puedo escribir a Y como F de X, F barra de X, perdón. De X más Y para cierto X más Y que pertenece a módulo Y. Pero entonces esto de aquí, perdón, Y igual. Y esto nos dice que Y tiene que ser, por definición, esto aquí es F de X. Eso significa que Y pertenece a la imagen de F. Entonces tengo la otra inclusión. Tengo aquí que la imagen de F barra está contenido en la imagen de F. Y por tanto tengo la igualdad. ¿Sí? La imagen de F es igual a la imagen de F barra. Y por tanto sobreyectiva. Porque acabo de probar que la imagen de esta función F barra es justamente la imagen de F. Y listo. Entonces tenemos así inyectiva y sobreyectiva, por lo tanto es un isomorfismo, que es lo que decía el teorema. Es el primer teorema de isomorfía. Bien, los que ya han tomado grupos se dan cuenta de que es muy, muy parecido a lo que pasaba con el primer teorema de isomorfía de grupos. ¿Sí? De hecho, es exactamente el mismo teorema, solo reformulado para anillos, nada más. ¿Sí? Es lo único que cambia. ¿Sí? Aquí es muy importante que sepamos que el núcleo es un ideal, pero eso ya lo vimos hace un momento, ¿no? El núcleo es un ideal. Y es importante que esto acá sea un anillo. Eso ya lo sabemos porque ya probamos que la imagen es un subanillo. ¿Sí? Entonces, todo funciona de maravilla, este de aquí. Bien, veamos otro corolario. Y luego hacemos una pausa. Entonces, corolario. Entonces, dice lo siguiente, sea a un anillo. Este de aquí se llama el segundo teorema de isomorfía. Bueno, depende del autor. Puede ser segundo, tercero, según el libro. ¿Sí? Para nosotros va a ser el segundo teorema de isomorfía. Igual es debido a Emmy Noether. Y dice lo siguiente. Sea A un anillo y sean y J dos ideales de A, tales que I es un subconjunto de J. Esto es lo que nos dice. Ya, entonces, tenemos las siguientes conclusiones. La primera, I es un ideal de J. ¿Sí? Eso es obvio, porque si ustedes multiplican cualquier elemento de A por un elemento de I, eso les da un elemento de I. En particular, si toman cualquier elemento de J, ese va a ser un elemento de A. Multiplicado por un elemento de I, se va a quedar en I. Así que I es un ideal de J. Eso es trivial. ¿Sí? La segunda, esta es un poquito más complicada. Como eso es un ideal, yo puedo formar este cociente. ¿Sí? Porque J es un ideal, entonces también es un anillo. ¿Sí?
solo que sin unidad, ¿sí? En general sin unidad. Recuerden que todavía no estamos asumiendo que los anillos tengan 1, ¿sí? Este de aquí es un ideal de A partido por I. Esto también tenemos. Y la tercera conclusión, que es la más importante de todos, ¿sí? Los anillos A módulo I, perdón. Yo puedo formar el cociente de A por J y también por I, porque ambos son ideales, ¿sí? Y, perdón, voy a escribirlo así. Tenemos que el anillo A cociente por J es isomorfo al anillo A cocientado por I, y eso tomamos de nuevamente el cociente por otro ideal, por el ideal de este que es J cocientado por I, ¿sí? Eso significa que son isomorfos, o sea que hay un isomorfismo entre ambos, ¿sí? Es decir, voy a poner entre paréntesis, es decir, existe un isomorfismo entre ambos anillos. Ya. Este es el segundo teorema de isomorfía. En otros libros lo llaman tercero porque hay otro que nosotros no lo vamos a ver porque es uno que no existe en la parte de anillos, solo existe en la parte de grupos y módulos no vamos a ver, ¿sí? Ya. Básicamente es como una especie de regla de cancelación. Entonces tienen un cociente de cocientes, ambos por el mismo ideal. Entonces pueden de alguna forma como que cancelar ese ideal y quedarse solo con el de acá arriba, ¿sí? Básicamente lo que dice este de aquí, ese teorema de isomorfía, ¿sí? Ya, veamos que primero que nada todo eso de aquí tiene sentido, ¿sí? Bien, recapitulemos. A es un anillo, I y J son ideales de A, e I es un subconjunto de J. Lo primero que tenemos es que I es un ideal de J, ¿sí? Esto de aquí es trivial, ¿sí? Por lo tanto, como es un ideal de J, yo puedo formar el cociente de J por I. Recuerden que para cocientar siempre tenemos que cocientar por un ideal, ¿sí? Ahora, este J cocientado por I que existe, y también puedo formar el cociente de A por I porque I es un ideal de A. Y aquí tenemos más, este J cocientado por I resulta que es un ideal de A cocientado por I, ¿sí? Y esta es la segunda afirmación, igual es relativamente fácil de probarla. Y la tercera, que es la importante, es que yo este cociente de aquí lo cociento por este ideal de aquí, me da lo mismo que cocientar directamente A por el ideal más grande. Esto es lo que nos dice este teorema. Es una regla como una especie de regla de cancelación de fracciones, si quieren pensarlo así. Bien. Y la demostración, bueno, 1 y 2 van a ser ejercicios para ustedes, son bien fáciles de probar. Estos van a ser ejercicios. Son bien fáciles y vamos a probar solamente la tercera. Demostración. Entonces, voy a probar solamente la tercera. Entonces, voy a definir sea f una función que va a ir, una función que va a ir desde a cocientado por i hacia a cocientado por j, un homomorfismo, ¿sí? Definida de la siguiente forma. Tomamos una clase lateral aquí, x más y, le tengo que enviar a una clase, perdón, una clase aquí, x más y, le tengo que enviar una clase acá, lo voy a enviar a la clase x más j, ¿sí? Bien. Esta va a ser esta función f. Entonces veamos que f está bien definida. O sea que no depende de la elección del representante de la clase de equivalencia. Entonces, si x más y es igual a y más y, recordemos, teoría de grupos elemental, esto debe decir que y menos x pertenece a y. ¿Sí? Ya. Pero y es su conjunto de j, esa es la hipótesis. ¿Sí? Que y es un ideal contenido en j. Entonces, yo tengo que y menos x pertenece a j, y por lo tanto que x más j es igual a y más j. Entonces tengo la igualdad acá. Entonces está bien definido, no depende de la elección de representantes de las clases de equivalencia. ¿Sí? Bien, ahora probemos que es un homomorfismo. ¿Sí? Este es un homomorfismo. Entonces veamos cuánto queda f de x más y por y. Bueno, sería primero para la suma, más y más y. ¿Sí? Entonces aquí nos quedaría f de la suma de dos clases es la suma de dos representantes más el ideal. Y por definición esto me queda x más y más j, que esto lo puedo escribir como x más j más y más j, porque esa es esta es la definición de la suma de dos clases.
Y aquí me quedaría esto que es f de x más y. Y esto de acá que es f de y más y. Entonces, listo, respeta sumas. Veamos qué pasa con el producto. Va a ser la misma historia. ¿Sí? F de x más y por y más y. Esto es f de xy más y. Y bien, por definición, ¿esto qué es lo que hace? Toma el representante, el mismo representante, pero lo envía a la clase módulo j. ¿Sí? Esto aquí lo podemos escribir como x más j por y más j. ¿Sí? Por definición, esta es la multiplicación de estos dos, me queda justamente esto. Y esto de aquí es f de x más y por f de y más y. Y listo, respeta productos. Entonces es un homomorfismo de anillos. ¿Sí? Bien. Ahora, calculemos un núcleo. ¿Sí? Entonces calculemos el núcleo de f. Son todos los elementos que se envían al cero de acá. ¿Sí? Es importante, el cero de aquí. Entonces, sea x más y un elemento del núcleo de f. Entonces, ¿esto qué significa? Que 0, bueno, 0 recordemos que es 0 más j, el 0 de j, el 0 del a módulo j. Esto va a ser f de x más y por definición de núcleo. Son todos los elementos que al aplicarles f se envían a 0. Y esto por definición es x más j. ¿Sí? Entonces yo tengo que x, x más j es igual a 0 más j, es decir que x menos 0, que es x, pertenece a j. ¿Sí? Entonces el elemento x pertenece al ideal j. ¿Sí? Por lo tanto, x más y, ¿a dónde pertenece? Si x pertenece a j, x más y pertenece a j módulo y, por definición. ¿Sí? Entonces así tenemos que el núcleo de f, resultado que es j sobre i. ¿Sí? Y esto prueba que ya es un ideal, porque el núcleo de un homomorfismo siempre es un ideal. ¿Sí? Entonces, en particular, ji es un ideal. ¿Sí? Les recuerdo por qué, pero nosotros probamos que el núcleo de un homomorfismo es un ideal. F es un homomorfismo. Acabamos de probar que el núcleo de F es J módulo I, o sea, J el cociente de J por I, entonces tiene que ser un ideal, porque es el núcleo. ¿Sí? Perfecto. Ya. Entonces aquí es un ideal. Y entonces es el núcleo de aquí. Y ahora sí aplicamos el primer teorema de isomorfía. Entonces, perdón, calculemos la imagen ahora. Calculemos la imagen de F. ¿Sí? Entonces, de hecho, voy a probar que es sobreyectiva. ¿Sí? De hecho, veamos que F es sobreyectiva. Bien, entonces para eso tomemos cualquier elemento en el anillo de llegada, que es a módulo J, y encontremos una preimagen. Y eso va a ser trivial. ¿Sí? Entonces, sea x más j un elemento de a módulo J. Entonces, este x es un elemento del anillo A, obviamente, por definición del cociente. ¿Sí? Y tenemos que x más y, estos rayones que aparecen es porque la pantalla se actualiza, si no es porque yo rayo mal, aunque bueno, igual describo feo. Este de x más y pertenece al cociente de a por i, y tenemos que f de x más y es igual a x más j. Y listo, para cualquier elemento del anillo de llegada encontré una preimagen. Entonces, esta f es sobreyectiva. ¿Qué significa esto? Que su imagen es todo el anillo de llegada. Entonces, a módulo j. Y ahora bien, utilizamos el primer teorema de isomorfía. Entonces, por el primer teorema de isomorfía, existe un único homomorfismo F barra. ¿De dónde iba? Iba desde el anillo de salida, que era A módulo I, cocientado por el núcleo de F, hacia la imagen de F, que es un isomorfismo. Eso es el primer teorema de isomorfía, que es un isomorfismo. ¿Sí? Y ahora sí, ¿qué es esto de aquí? Eso de aquí era A módulo I. ¿Quién era el núcleo? El núcleo era J módulo I. ¿Sí? Esto aquí es un isomorfismo con la imagen de F. ¿Y cuál era la imagen de F? Era A módulo J. Y eso era la conclusión del teorema. Y listo. Está demostrada el segundo teorema de isomorfía. Pues podemos hacer esas cancelaciones. Bien, entonces, hagamos una pausa de 5 minutos. ¿Sí? Voy a detener la grabación un rato.
Perdón. Voy a reanudar la grabación a partir de aquí. Me olvidé por completo reanudar la grabación. Ya. Entonces, bueno, recapitulando. Entonces, definimos lo que es un álgebra de polinomios a través de una propiedad universal, ¿sí? Ahorita vamos a probar que los anillos de polinomios existen, realmente existen, ¿sí? Ya. Disculpen, por la olvidé grabar, ¿sí? Entonces les estaba comentando, ¿por qué se llama propiedad universal? ¿Sí? El nombre de propiedad universal que está aquí, ¿sí? Es algo que viene el nombre viene de la teoría de categorías. Si no han escuchado eso, no se preocupen, no lo vamos a utilizar en este curso, ¿sí? Pero el nombre proviene de ahí, ¿sí? En teoría de categorías vamos a estudiar lo que se llaman las flechas universales y el nombre viene de ahí básicamente, pero bueno. Bien, veamos la demostración de ese teorema, ¿sí? ¿Cómo sabemos que existe el anillo de polinomios en una variable? Esa es demostración. Entonces la demostración va a ser un poquito larga, ¿sí? Pero aquí se va a entender, aquí vamos a construir los polinomios justamente, vamos a ver exactamente qué es un polinomio. Entonces, sea R el siguiente conjunto. Se conjunta todas las sucesiones, voy a ponerlo así, conjunta todas las, voy a poner es así, P igual a 0, a 1, a 2 sucesiones, tales que ahí pertenecen a para todo y elementos de los naturales. Son todas las sucesiones posibles, ¿sí? Pero con una condición más. Déjame escribirlo mejor en otra línea. Voy a hacer una pequeña definición aquí dentro de la demostración. Entonces, sea a 0, a 1, voy a escribirla como a sub n, lo típico, ¿sí? Una sucesión de elementos de A. Es decir, que cada ahí pertenece a A. Bien, entonces diremos que AN tiene soporte finito si existe un elemento n mayúscula en naturales tal que AN es igual a 0 para todo n mayor o igual que n. Vamos a hacer, una sucesión tiene soporte finito si a partir de un n suficientemente grande todos los términos de la sucesión se hacen 0. O sea, a partir de un término de ahí en adelante todos son 0. Sí. Eso es una sucesión a soporte finito. Entonces ahora sí, sea R junte todas las sucesiones a n, ¿sí? Tales que a n tiene soporte finito. Bien, entonces lo que vamos a hacer es, a este de aquí le vamos a dar una estructura de anillo, ¿sí? Entonces vamos a definir una estructura de anillo sobre R, ¿sí? ¿Y cómo va a ser esto? Hay que definir la suma y la multiplicación. La suma es fácil, ¿sí? Tomamos dos sucesiones. Simplemente vamos a sumar componente por componente. Así va a ser AN más BN, ¿sí? Y la multiplicación es un poquito más delicada. Esa la vamos a definir de la siguiente forma. AN por BN va a ser igual a la sucesión que tiene el siguiente término. Suma desde K igual 0 hasta N de A sub K por B sub N menos K. Es una asociación donde el término, aquí es, el n va variando, ¿no? El n es el índice. Entonces, ¿cómo se ve eso? Cuando n vale 0 nos va a quedar simplemente A0 por B0. Cuando n vale 1 va a ser A0 por B1 más A1 por B0. Luego el siguiente va a ser A0 por B2 más A1 por B1 más A2 por B0 y etcétera, así sucesivamente, ¿no? Y alguien que está sospechando y dice, ya nota más o menos qué es esto de aquí, dice, esos son justamente los que aparecen cuando yo multiplico polinomios, ¿sí? Por ejemplo, esto es un borrador, ¿no? Lo que voy a hacer ahorita. Entonces tiene un polinomio, por ejemplo, A0 más A1x más A2x al cuadrado, etcétera. Tiene un polinomio B0 más B1x más B2x al cuadrado. Entonces, ¿cómo se multiplica esto? Entonces les quedaría el polinomio A0 por B0 más A0 por B1 más A1 por B0 por X más A0 por B2 más A1 por B1 más
a 2 por b 0, x al cuadrado, etcétera. ¿Sí? Esto de aquí, entonces, si se dan cuenta, son justamente los que aparecen aquí. Entonces, estoy definiendo esta multiplicación así para que me quede justamente la multiplicación que uno quiere que aparezcan cuando multiplica polinomios. ¿Sí? O sea, intuitivamente, no es solo intuición. Eso es lo que uno quiere, por eso lo definimos de esta manera. Bien, entonces ya tenemos esta multiplicación, ¿sí? Entonces, con esta suma y con esta multiplicación, R es un anillo. Entonces, R es un anillo con esta suma y multiplicación. Ya. O sea, hay que probar varias cosas aquí, ¿no? Que este aquí es un grupo abeliano con esta suma, que la operación es asociativa, que es conmutativa, que se distribuye sobre la suma y que tiene 1, ¿sí? Ahora sí, entonces solo voy a describir cuál es el 1, ¿sí? Lo demás les voy a dejar a ustedes, ¿sí? Entonces, el 1 de este anillo, voy a poner así 1 sub R para indicar que es el 1 de este anillo, va a ser la sucesión formada por el 1, 0, 0 y todo lo demás 0. La que tiene un 1 en la posición 0 y todas las demás son 0. Ese va a ser perdón, lo bloqueé. Ese va a ser el 1 del anillo, ¿sí? Es el 1 de R. Veamos por qué. Es lo único que voy a verificar. Los demás les voy a dejar para que verifiquen ustedes que esto aquí efectivamente es un anillo. Si es que es conmutativo, asociativo, todo. Bueno, todo lo que ya saben que tienen que probar. Bien, entonces simplemente tomemos, ¿qué pasa si yo multiplico este 1R por la sucesión AN? Esto por definición va a ser la suma desde K igual 0 hasta N de, aquí me va a quedar el A sub K, ¿sí? Voy a poner el 1R sub K por el A sub N menos K. Va a ser esta sucesión, ¿sí? Bien, entonces, este de aquí, el 1R sub K, solo vale 1 si es que K vale 0 y todos los demás valen 0. Así que todas las sumas solo van a tener el término K igual a 0, ¿sí? Entonces, cuando N vale 0, aquí me queda A0 multiplicado por 1, más, perdón, coma. Cuando N vale 1, aquí me va a quedar A sub 1, solamente con K0 nos queda 1 multiplicado por A1, etcétera. Esto nos queda A0, A1, etcétera, y esto es de nuevo AN. Entonces, es un neutro para esta multiplicación, ¿sí? De aquí es la sucesión, ese es el neutro. Bien, ya tenemos el neutro, entonces tenemos este 1. Ahora bien, yo quiero ver que este de aquí, R, es justamente un anillo de polinomios. Entonces veamos. Entonces, bueno, primero que nada tengo que ver quién va a ser el elemento X, el que va a ser la variable. ¿Sí? Entonces, X, vamos a tomarlo como el elemento 0, 1, 0, 0, 0, etcétera. Todos los demás ceros. Todos los demás, el segundo término igual a 1, o sea, perdón, el término en la posición 1, porque recordemos que estamos contando desde 0. El término en la posición 1 debe ser igual a 1 y todos los demás van a ser 0. Y esta va a ser la variable. ¿Sí? Entonces, para ver esto, calculemos cuánto vale X a la N. ¿Sí? ¿Cuánto es X a la N? ¿Sí? Entonces, es decir, multiplicar X por sí mismo varias veces. Es un cálculo fácil, les voy a dejar que ustedes lo hagan con esta definición. Pero X a la N va a ser el que va a tener la siguiente. Va a tener 0, 0, etcétera. 0, 1, 0, 0. ¿Sí? ¿Y qué posición ocupa esto? Recordemos, esta es la posición 0. Esta es la posición 1. Esta va a ser la posición n-1 y esta va a ser la posición n. Entonces va a ser la sucesión que tenga 1 en la posición n y 0 en todo lo demás. Pero recuerden que estamos contando siempre desde el 0. ¿Sí? Estamos desde el 0. Este cálculo les dejo que lo hagan. ¿Sí? Es bastante sencillo, solamente utilizando la definición de esta multiplicación de aquí. ¿Sí? Bien, tenemos este de aquí. Ahora bien, entonces veamos que R es un anillo de polinomios en una variable X con coeficientes en A. Entonces, para eso tenemos que probar que cumple la propiedad universal. ¿Sí? Entonces, sea F de A en B, homomorfismo de anillos. Perdón. Me estoy olvidando de algo. Tengo que probar primero que nada que ese de aquí es una extensión de A. ¿Sí? Esa es la primera condición. ¿Sí? Entonces, veamos que, entonces primero, R es una extensión de A.
Y aquí alguien va a saltar y decir, pero eso es imposible, porque tiene que ser un anillo más grande, pero los elementos de R son sucesiones de elementos de A. Entonces, ¿cómo es eso posible? Pues aquí vamos a hacer trampa, ¿sí? Entonces, para esto identificamos A con el subanillo, voy a llamarle R0, todas las sucesiones de la forma A, 0, 0, 0, etcétera, tales que A pertenecen a A, ¿sí? Se lo vamos a llamar R0. Entonces, lo que van a probar ustedes, es un ejercicio bien sencillo, es que R0 es isomorfo a A, ¿sí? Y el isomorfismo es bien fácil, es el isomorfismo que toma la sucesión A0, 0, y lo envía solamente a la componente 0, a la componente en la posición 0. Este es el isomorfismo, ¿sí? La inversa es al revés, toman el A y lo envían a la sucesión A0, 0, 0, 0, 0, ¿sí? Es fácil probar eso de aquí, es un detalle que les dejo para ustedes, porque si no, no acabo nunca esta demostración, ¿sí? Bien, entonces con esto, como ya puedo ver a través de esta identificación, o sea, identificando A con R0, pienso que como son isomorfos, puedo pensar que son el mismo anillo, ¿sí? Entonces yo puedo decir que A es un subconjunto de R, identificando A con R0. Entonces para mí R0 ya van a ser la misma cosa, porque son isomorfos. Puedo darme ese lujo, ¿sí? Bien. Y ahora sí, vamos a ver lo siguiente. Tomemos un elemento cualquiera en R, sea, voy a ponerle P, un elemento de R. Entonces, ¿cómo puedo escribir P? P es una sucesión a soporte finito, recuerden. R son sucesiones a soporte finito. Entonces va a ser de la forma A0, A1, AN, 0, 0, 0, ¿sí o no? Y esto lo puedo escribir de la siguiente forma. Lo puedo escribir como la suma desde igual 1 hasta n de, voy a poner así, A0, perdón, no, sin signo de suma. Voy a ponerlo como A0 por la sucesión 1, 0, 0, etcétera, más A1 por la sucesión 0, 1, 0, etcétera, más puntos suspensivos, más AN por la sucesión 0, 0, etcétera, 1, 0, 0, 0, ¿sí o no? Simplemente lo escribo como combinación lineal, ¿sí? Sea lo que sea que signifique combinación lineal en ese contexto. Estoy aquí por esas sucesiones. Ustedes se dan cuenta, esto es A0 esto es el elemento 1 de R, ¿no? Esto es A1, este era el elemento X. El siguiente va a ser X cuadrado, porque el siguiente tiene una posición, el 1 en la posición 2. Y en la posición 2, recuerden, por eso calculamos aquí X a la N, tiene el 1 en la posición N. Entonces, como aquí va a aparecer un 1 en la posición 2, va a quedar X al cuadrado. Más, seguimos. Y aquí va a quedar AN X a la N. ¿Y esto qué parece? Tiene cara de ser polinomio, ¿sí? Entonces, resulta que, según lo que hemos hecho hasta ahorita, un polinomio es una sucesión a soporte finito en este anillo. Eso es un polinomio, ¿sí? Bien. Entonces, todo polinomio P se puede escribir de esta forma, ¿sí? Con los AIs elementos de A. Ya, pero tengan cuidado, ¿qué significa este X, no? Esa es la pequeña sutileza, es ¿qué significa este X de aquí? ¿Sí? Y esa sutileza es que este X es esa sucesión de aquí arriba. Esta de aquí. Lo llamamos variable, pero solo por darle un nombre, ¿sí? La palabra variable que uno tiene acostumbrado a pensar desde la escuela, aquí ya carece de ese sentido que tenía antes, ¿sí? Esta es la variable, es esta sucesión de aquí. Bien. Ahora sí, veamos la propiedad universal. Veamos. Entonces, sea f de A en B un homomorfismo de polinomios. Ay, perdón, de polinomios, de anillos, perdón. Se me cruzaban los cables. ¿Sí? Y sea B un elemento de B. Entonces vamos a definir G, que va de este anillo R, que es nuestro candidato anillo de polinomios, hacia B, y que va a ser lo siguiente. Tenemos que tomar un polinomio aquí, ¿sí? Voy a tomar un polinomio que va a ser una sucesión, bueno, voy a escribirla de esta forma, como le decimos aquí. Entonces va a ser A0 más A1X, etcétera, más ANX a la N.
Aquí ya sabemos qué significa esto. Sí, simplemente eso de aquí es lo mismo que esta sucesión de aquí. Es esta sucesión a soporte finito de aquí. Son lo mismo. Si se dan cuenta, todo aquí son igualdades. ¿Sí? Y lo vamos a enviar hacia A0 más A1B más A2B cuadrado, etcétera, más ANB a la N. ¿Sí? Y esta va a ser la función que queríamos. Si veamos que cumple con todo lo que queremos. Sí, primero que nada, G restringido a A, si yo lo evalúo en un elemento cualquiera de A, ¿qué es lo que hace? Esto es A por 1, simplemente lo envía a A0 y nada más. Entonces lo envía hacia A. Entonces, perdón, aquí me equivoqué en algo. No es esto de aquí, es F de A0 más F de A1 por B más F de A2 por B al cuadrado, etcétera, más F de AN por B a la N. ¿Sí? Bien, y ahora sí veamos. G restringido a A, lo evaluamos en un elemento A, los X no aparecen, entonces solo me queda el F de A0, es el F de A. Entonces G restringido a es igual a F. ¿Sí? Y ahora veamos la otra. ¿Cuánto vale G evaluado en B? En X, perdón. G evaluado en X, que es la variable. Entonces vamos a hacer aquí, miren, el A0 vale 0, el A1 vale 1 y el X vale, bueno, X. Entonces eso se lo envía hacia F de 1 evaluado por B, ¿sí? Y los demás todos son ceros, aquí no aparecen. Y F de 1 vale 1 porque estamos suponiendo que todos los homomorfismos envían el 1 en el 1, así que esto nos queda B. Entonces el G envía el X en el B. ¿Sí? Ya tenemos la propiedad universal, salvo que falta probar que G es único. Entonces ahora queda probar la unicidad. Hay que suponer que hay otro y probar que son iguales. Entonces, sea H una función de R en B, tal que H restringido a A es igual a F y H de X es igual a B. Y voy a probar que esto de aquí es lo mismo que G. Entonces, veamos. H de A0 más A1X más etcétera más ANX a la N. Como es un homomorfismo, yo puedo escribir esto como H de A0 más H de A1 por H de X más etcétera H de AN por H de X elevado a la N. ¿Sí? ¿Y esto qué nos queda? H de A0, como A0 pertenece a A, la restricción a A es F, entonces eso nos queda F de A0, más aquí nos quedaría F de A1, H de X es B, más etcétera. Aquí me quedaría H de AN, como la restricción de H a A nos da F, eso quedaría F de AN, y H de X a la N, nos quedaría simplemente B elevado a la N, y esto aquí es justamente G del polinomio, la definición de G. De 0 más A1X más ANX a la N. Y listo, tenemos la unicidad y eso completa la demostración de que existen los anillos de polinomios en una variable. Y listo. Ya. Yo sé que esto de aquí cuesta de entender un poco, ¿sí? De hecho, vamos a seguir trabajando con esto la próxima semana, ¿sí? Para poder entender un poco mejor qué son estos de los anillos de polinomios. Yo sé que esto cuesta, ¿sí? Yo sé que esto no es fácil la primera vez. ¿Sí? De hecho, yo la primera vez tuve una crisis existencial que me duró semanas, cuando aprendí anillos de polinomios, cuando ya aprendí realmente qué es un polinomio como tal, ¿sí? Y bueno, no se asusten si les cuesta entender un poco esta parte de aquí, ¿sí? No se asusten, es normal. Bien, como ya solo quedan 3 minutos, vamos a quedar ahí porque ya no vamos a hacer más, ¿sí? Y entonces lo que vamos a hacer la siguiente semana, sí, porque el viernes, recuerden, el viernes no nos vamos a reunir porque no puedo y no tengo otro horario para poder venir. Es bueno, primero familiarizarnos un poco más con los polinomios, ¿sí? Tratar de entenderlos mejor, ¿sí? Vamos a ver polinomios en más variables. Ahorita solo hicimos en una variable, pero ya para los polinomios en más variables es mucho más fácil definir. Eso sí es muchísimo más fácil. Una vez que sabemos que son en una variable, en varias variables es mucho más fácil. Tenemos que ver polinomios en infinitas variables, ¿sí? Es necesario porque vamos a utilizarlos para demostrar más adelante el teorema demostrar que todo cuerpo tiene una clausura algebraica. Entonces ahí necesitamos polinomios de infinitas variables. Y lo que quiero llegar a ver pronto es ideales primos y maximales, que es vital para poder avanzar, ¿sí? Bien, entonces, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Si no, voy a detener la grabación.